Hola compañeros, maestro presente, espero que se encuentre súper bien. Nosotros somos el equipo 4 que lo conforma Alcántara Isaac, Arias Alan, Chávez Carmen, García Jennifer, García Dylan, Manzanares Irving, Noyola Jorge y Santos Jimena. Y nosotros vamos a presentarles el tema Análisis de personajes en el texto narrativo, que abarca de nuestra página 69 a la página 84 de nuestro libro de texto. Análisis de personajes en textos narrativos. Los personajes son todos los que intervienen en una obra, ya sean humanos, dioses o animales. Incluso pueden ser entes, simbólicos o alegóricos. Por lo general, suelen ser de carácter ficcional, fantástico o imaginario, que toman parte de la trama en una obra artística, como una narración cinematográfica, un cuadro pictórico o un relato literario. Están inspirados en los seres que encontramos en el mundo real, y la trama de dichas narraciones suele girar en torno a sus aventuras y sus desventuras. ¿Cuáles son los tipos de personajes? Los tipos de personajes son los que se asignan de acuerdo a su participación en la historia. Existen tres tipos. ¿Cuáles son? El principal, el secundario y el incidental, o esporádico. Los personajes principales se destacan por sus demás personajes porque la historia gira en torno a ellos o ellas. Es decir, que se destacan por sobre las demás. Funcionan como integradores de la organización de los acontecimientos, por lo tanto son parte estructurante de la acción y su participación no podría ser olvidada. Los personajes principales pueden clasificarse a su vez en protagonista y antagonista. El protagonista es un personaje que busca un buen objetivo. El antagonista representa la fuerza que se opone a este logro positivo. Los personajes secundarios son aquellos que, sin tener un rol demasiado importante en el desarrollo de los acontecimientos, proporcionan un grado mayor de coherencia, comprensión y consistencia a la narración. Por lo general, estos personajes están vinculados a los principales, pero su participación también es individual y complementaria a la participación de los personajes principales. Personajes incidentales o episódicos. Tal como lo dice su nombre, son personajes que no tienen una presencia permanente en los hechos. Su participación es un recurso para ordenar, exponer y entrabar, relacionar, coordinar y también retardar el desarrollo de los acontecimientos. Un ejemplo de un personaje principal es en Blancanieves. La protagonista es Blancanieves y la antagonista la madrastra. Un personaje principal muy famoso es Don Quijote y el principal es Alonso Quijano. Un ejemplo de un personaje secundario es Harley Quinn en Batman la serie animada. Otro personaje secundario bastante famoso es Elmo en Barrio Sésamo. Un personaje incidental o episódico es el jefe Gorgory en Los Simpson. Otro ejemplo de personaje incidental o episódico también es en Los Simpson y es el director Skinner. En resumen, solo hay tres tipos de personajes. El principal, en el cual la historia gira en torno a este tipo de personajes. El secundario, quien ayuda al desarrollo de la historia. Y el personaje incidental, en donde su participación en la nación es esporádica. Bueno compañeros, posteriormente mi compañera Jenny en la siguiente diapositiva les explicará lo que es el corazón del delatador y también les explicará el QR que viene en la página 73 junto con su actividad. Mucho gusto. A mí me tocó
presentar el tema de análisis de personajes en un texto narrativo. Los personajes son todos los seres que intervienen en una obra, sean humanos, dioses, animales, incluso antes simbólicos o alegóricos. Entre estos se encuentra el personaje principal o protagonista, que la trama gira en torno a él. Personajes secundarios no tiene un rol protagónico, pero su participación es importante para el desarrollo de la historia. Y también los personajes incidentales, o también pueden ser llamados ambientales. Su presencia es esporádica y no tiene ningún rol. Mm, el autor fabrica a sus personajes a partir de acciones, pero en cierto momento cobra una dimensión humana con la que empatizamos. Dicha empatía se genera a través de vínculos que, que vamos concluyendo a lo largo de la historia. Y para eso está el siguiente ejemplo con la historia de Allan Poe o Edgar Allan Poe. El cuento es llamado El corazón del atador. Este cuento es narrado por una persona que se considera como una persona normal, tranquila y estable, que al principio de esta nos va narrando cómo esta es estable, según lo que dice, que no puede estar loco, o no pueden llamarle loco, como lo consideran los demás. Nos cuenta cómo éste vivía con un viejo, el cual tenía un ojo de vidrio, el cual le causaba una sensación que ni siquiera él sabía explicar. Con el paso del tiempo, este fue esperando hasta que pudiera un día atacar al viejo. Incluso esperó días escondido, solo observándolo para saber qué hacer en el momento. Pero todo el tiempo asegura que este no está loco, que ningún pensamiento que él tenga es fuera de lo que una persona normal tendría. Al estar cerca del anciano, sin ningún ruido a su alrededor y solo un cuarto, se enfoca a escuchar el latido del corazón del anciano. Empieza a resonar en su cabeza hasta el grado de molestarle y quererlo callar. Así es como empieza. Ataca al anciano hasta que el corazón deja de sonar. Siente una satisfacción y después, con toda la calma, sigue narrando lo que hizo, cómo perfectamente escondió el cuerpo y cómo, sin ninguna preocupación, pudo estar en pie, haciendo las cosas como normalmente todos los días lo haría. Tocaron a la puerta, ya que habían escuchado fuera el grito del anciano. Pero él sigue narrando con toda tranquilidad. Cuando éste abre, con una calma, saluda a los oficiales, los invita a pasar y les asegura que nada malo ha pasado. Con calma y seguridad, los lleva a donde escondió al anciano, sin que ellos sepan que él está ahí. Pero después empieza a resonar el latido del corazón, nuevamente en su cabeza, que llega al grado de molestarle tanto que él mismo se deja evidenciar. Él grita dónde lo escondió y por qué no es tan obvio y por qué no lo han encontrado. Y así, al final, cuando él está contando su historia a sí mismo, dice que es una persona cuerda, que no tiene nada de diferente a una persona normal. Solo que cada quien
Muy buenas tardes, compañero, maestro. Este es el equipo 4 y esta es la actividad. La fábula en el neoclasismo. La corriente neoclásica a finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII, un completo alejamiento de la observación decorativa del verbo, adoptando un estilo sobrio y directo, se antepone la claridad y simpleza de las formas. La razón se impone como herramienta fundamental para comprender el mundo, dejando de lado las emociones. Los autores neoclásicos aplacaron la extracción de la dimensión estática de los verbos para formar reglas y estructuras. Se optó por intención educativa y conservadora y moralizante del mundo, desarrolla y conservar lo que ya existe. ¿Y qué mejor modelo para este nuevo orden de la cultura creolatina? Por la naturaleza propia del movimiento se presentó con mayor frecuencia géneros como el ensayo, el artículo, las memorias, autobiografías, proclamas e himnos, todo aquello lo que permite el flujo de la razón, el pensamiento crítico y objeto, dejando relativamente la ficción y la imaginación. Moriel, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, las grandes autores pertenecían a esta corriente. En España, Leandro Fernández de Moratín fue el autor más representativo de su tiempo, destacándose principalmente en el teatro. La finalidad didáctica del texto literario es un tiempo era poco brillante. La poesía se cultivó en la narrativa, el gusto por la cultura creolatina que se vive en el Renacimiento. Artistas neoclásicos son de carácter mitológico. Uno de ellos fue la fábula, un relato breve como la moraleja, protagonizado por animales a los que se ve el comportamiento humano. Narraciones cuenta como antecedentes de la cultura oriental. Moraleja, entendemos la lección o enseñanza por cada fábula que se explica al principio o al final de la historia. Características de la fábula. 1. Es un relato breve de valor universal. 2. Es protagonizada por objetos o animales que adquieren características humanas. 3. Pertenece al género didáctico. 4. Refleja los vicios de la sociedad. 5. Contiene una moraleja o una enseñanza. 6. Ofrece una utilidad práctica para situaciones cotidianas. El pato y la serpiente. Más vale saber una cosa bien que muchas mal. Aquí no se entiende que el pato podía volar, podía nadar, todo, y la serpiente nada más hacía una cosa y lo hacía bien. Resbalaba entre el piso y le dijo al pato, no, puedes hacer muchas cosas, sí, pero las haces todas mal. El mono y el cazador. Aquí no se entender la fábula que no quieres que no hagas lo que quieres que te haga, porque el mono escuchaba y veía y arrebataba las cosas. Y un día el cazador lo asustó y le hizo lo mismo y le dijo, sí, me lo merezco. ¿Por qué? Porque él sabe lo que hizo. En esta fábula te dicen que te pueden hartar mucho la gente, que te critican mucho y al final ya cuando te lo dicen lo puedes gritar, le dices todo y lo que ellos no lograron tú se los vas a hacer saber que ya pudiste lo que ellos no pudieron. En mi forma de pensar es una composición literaria breve en la que los personajes son animales o cosas animadas que presentan características humanas. Las fábulas hacen con finalidad de educar, lo cual es la moraleja. Las partes de una fábula, la situación inicial, el conflicto, la resolución, se resuelve, la situación, la moraleja. Aquí unas preguntas para una participación. La fábula en el neoclasismo. La razón se impone como herramienta fundamental para comprender el mundo, dejando de un lado las emociones. Para ello, formularon reglas y estructuras formales. Se optó por una intención educativa, conservadora y moralizante del mundo, desarrollar y consolidar lo ya existente. La fábula es un relato breve con moraleja, protagonizado principalmente por animales, a los que se les dota el comportamiento humano. Las características de la fábula son que es un relato breve de valor universal, es protagonizado por animales o objetos con características humanas, pertenece al género didáctico, refleja los vicios de una sociedad, contiene una moraleja o enseñanza y ofrece una utilidad práctica para situaciones cotidianas. Para esto se nos presenta la siguiente actividad,
donde se nos presentan tres relatos, el cual creo que sí puedo leer uno, el cual uno de ellos es El pato y la serpiente. A orillas del estanque, decidiendo, estaba un pato. ¿A qué animal dio el cielo los dones que me ha dado? Soy de agua, tierra y aire. Cuando de andar me canso, si se me antoja vuelo, si se me antoja nado. Una serpiente astuta que le estaba escuchando le llamó con un silbido y le dijo: Sé guapo, no hay que echar tantas plantas, pues ni andas como el gamo, ni vuelas como el sacre, ni nadas como el barbo. Y así tengas sabido que lo que importante y raro no es entender de todo, sino ser diestro en algo. La moraleja es: más vale saber una cosa bien que muchas mal. Y para esto se nos presenta el cuadro en el cual se tiene que identificar a los animales que intervienen, características humanas que se les da, vicio o error social que se critica y la moraleja, en la cual en todos los ámbitos son animales, características humanas, en dos son que hablan, vicio y error social, curiosidad, ego, ingenuidad y la moraleja, cada uno lo explica en su título o al terminar. Bueno, para mí la explicación de las fábulas es que detrás de cada fábula hay una crítica hacia ciertos comportamientos y actitudes que se disimula con el uso de los personajes humanizados, como por una moraleja es una enseñanza moral, es decir, un consejo o pauta de conducta, puede ser frase o estrofa. Las partes de la fábula, la situación inicial se presenta en los personajes, el conflicto, los personajes enfrentan el problema, solución, se resuelve el conflicto, la situación final es que cierre de la historia y la moraleja. Esta sí nunca falta, es lo que esencial de la fábula, es la enseñanza que deja la fábula. Lo que nos enseña la fábula que contiene una manera, a veces implica, otras a veces explica esa enseñanza, es su principal valor, el mensaje que le desea transmitir a los jóvenes, a los adultos, a los niños, y que le enseña una norma y conducta que es aceptada por la sociedad. Hay varios tipos de fábula agonales, se basan en la confrontación de dos conductas u opiniones entre dos protagonistas o el antagonista, pero al final previó una y castiga la otra. La mitológica, aquellas que se recogen el contenido religioso o místico de una cultura, como dioses o relatos funcionales de animal, las que tienen como protagonistas a seres del reino animal provistos de rasgos humanos como habla o inteligencia. Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es García Rodríguez Dylan Samuel y me tocó hablar sobre la poesía en el barroco hispánico, el genio de Sor Juana y sobre el conceptismo y sus características. La lectura de la página 78, titulada El Barroco, nos explica que es un barroco, y el barroco es una corriente artística que se extiende a lo largo del siglo XVII. Esta dinámica se manifiesta en diferentes rubros del arte, como por ejemplo la pintura, escultura, danza, arquitectura, literatura y hasta la música. Podríamos decir que el barroco es un ornamento exacerbado, ya que es una corriente artística con un arrebato en los sentidos, la virtud de la ostentación y busca una forma de intensidad en las formas. El barroco en la literatura se podría decir que tiene más auge en España, ya que España cuenta con una amplia luminaria de escritores en el término barroco. Aunque en México contamos con las voces del barroco de dos personajes extraordinarios, los cuales son Juan Ruiz de Alarcón y Sor Juana Inés de la Cruz. Juan Ruiz se dedicaba en lo barroco al ámbito teatral,
mientras que Sor Juana Inés de la Cruz se dedicó más a un terreno de la poesía, aunque también cultivó otros géneros literarios. Para entender esta corriente artística del barroco en el terreno de la poesía, se tiene que observar el estilo de cómo está estructurada o la forma de su arquitectura. Algunas de sus características principales del barroco en la poesía son el rebuscamiento en las formas y el exceso de adornos y artificios. Un claro ejemplo de esto se podría decir que es una catedral construida con un estilo barroco, ya que en este tipo de catedrales se podrá observar que no hay un espacio sin ordenar, y está conformada de bastantes adornos. Podríamos decir que no hay un espacio sin ataviar. Lo mismo sucede con el barroco en la poesía, ya que ésta cuenta con una abundancia de ideas y una gran exageración en los recursos literarios. Y esto da como resultado un verso exuberante y complejo. En la página 79 del libro se nos muestra una pequeña lectura, el cual se titula El genio de Sor Juana. Sor Juana Inés de la Cruz, o Juana Inés de Azabaje Ramírez de Santillana, nació el 12 de noviembre de 1648 en Empantla de Sor Juana Inés de la Cruz. En esa época, por las circunstancias en las que vivía Nueva España o en las que se encontraba la Nueva España, Juana de Asbaje decidió ingresar a la vida religiosa para continuar con las actividades que siempre había cultivado y anhelado, tales como leer y escribir. Decidió ingresar a la vida religiosa ya que en esa época se vivía en una sociedad en que era difícil el acceso a la cultura. Sor Juana fue reconocida, como una mujer culta con un conocimiento inigualable de la literatura, astronomía, matemáticas, filosofía, música y hasta teología. Además de eso, Sor Juana se convirtió en una figura reconocida de las letras en toda América, y su gran genio sorprendió incluso en Europa. Otro aspecto que tiene Sor Juana es que en la actualidad su voz y peso como feminista, en una época que era muy difícil serlo o era impensable para hacerlo, tiene gran relevancia en la actualidad. Hoy es considerada como una de las mentes más brillantes que han existido en México, por la profundidad y la perfección de su obra. Conceptismo es una corriente literaria nacida del barroco y se dedicó a cultivar el concepto. Esta corriente consistía en la asociación lúcida de las palabras y jugar con sus significados. Los conceptistas buscaban todo aquello que asombraba y emociona, y también aludían más a la imaginación que a los sentidos. Estos mismos tuvieron una buena aceptación con el público de la época, ya que se pretendía como un reto al ingenio y utilizaban un lenguaje sencillo o cercano al lector. Algunas características del conceptismo son el lenguaje accesible, que es más importante el fondo que la forma, busca la sutileza del pensar, las asociaciones ingeniosas, que tienen la búsqueda de lo extraordinario para estimular la inteligencia, y los recursos utilizados en esta corriente son la antítesis, frase elíptica, polisemia, accidenton, las paradojas, los equívocos y que se usa el doble sentido.
Características del culturanismo. A continuación les comentaré las características del culturanismo. Una de las principales características es darle más importancia a la forma que al fondo del texto. Esto quiere decir que se preocupa por darle más relevancia al orden estructural y central de la relación que tiene entre cada verso y entre sí. Lo que esto quiere decir es que simplemente trata de salirse un poquito de los estándares de una escritura literaria común, lo cual hace de que sea muchísimo más fácil de llegar a diferenciarlo entre cada uno de ellos. La siguiente característica es la decoración del texto para lograr un verso pintoresco y más extravagante, lo que significa crear versos más complejos a base de metáforas y lenguaje enigmático. Las metáforas, en un momento, vamos a decir que es tanto al lenguaje enigmático, bien lo dice su nombre, es una forma de ser un tanto más extravagante y no tan común o con tan idioma muy el cual trata de darle un lenguaje un poquito menos coloquial, pero tampoco llegando a la especie de lenguaje científico o lenguaje plano, sino que trata de tener muchas formas en las cuales se puedan dar diferentes formas, ya sea como los neologismos, los latinismos y cultismos. Después de eso, va la alteración constante de la sintaxis. Esto se logra a través de imágenes poéticas, lo que genera un contraste, de entre sí la visión idealista y realista de la existencia. La alteración de la sintaxis genera a su vez una ruptura del orden gramatical a través del uso de el uso desmesurado de hiperbatón, metáfora e imagen. Estos últimos tres vamos a responder en un momento qué es, lo que quiere decir de que trata de ser un tanto más diferente del cómo lo ve el autor. El autor va a poner cómo es que él ve la realidad, más no como tal como el lector la vea. Así uno puede llegar a comprender muchísimo más de qué es lo que llega a pensar uno acerca de cierta cosa, al igual de que el mismo autor va a tratar de hacerlo lo más enrevesado posible para tratar de darle un sentido hasta más fuerte o potente, se podría decir. Por último, pero no menos importante, sería el uso de un vocabulario ostentoso y rebuscado. El culturanismo se caracteriza por utilizar un lenguaje florido, contrastante, sonoro y sumamente exagerado, agregando versos llenos de imágenes sensoriales y metáforas. También son demasiadas utilizadas las frases o versos rítmicos o sonoros. Al igual que, como dije anteriormente, se puede llegar a ocupar neologismos, latinismos y cultismos en los versos. A continuación, les comentaré acerca de las figuras retóricas en el culteranismo, las cuales son imagen, que es la percepción que el escritor tiene de la realidad o que usa para representar un elemento real o base de un componente imaginario. Lo que esto quiere decir, que obviamente no es tan difícil de entender, es que es del cómo el mismo autor va a tratar de reflejar el cómo ve una situación, una persona, una década, un siglo o lo que sea. Y ya dependiendo de cómo este mismo lo vea, va a representar diferentes cosas en nosotros los lectores. Dependiendo de lo que él mismo piense, podemos llegar a tener unas emociones diferentes o igualitarias con él. Después de eso va la metáfora, que es una figura retórica muy parecida a la comparación, que consiste en buscar un concepto que sea similar al objeto que quiere describir el autor. Como dicen, es una simple figura retórica en la cual se puede llegar a representar con un objeto muy similar, o al menos que quiera tratar de describir de otra manera una cosa el autor, para que así pueda el
el mismo lector tratar de ver una forma diferente quizás, o tratar de encontrarle un segundo o tercer significado a lo que quiera decir el mismo autor. Y por último sería el hiperbatón, lo que consiste en ejemplar una alteración sintáctica de los ejemplos del verso de la oración, es decir, que cambia el orden de los elementos para darle más importancia a una palabra o idea en especial. Lo que bien estuve diciendo hace unos momentos es que trata de agarrar una idea, la cual puede llegar a ser un tanto controversial y puede llegar a cambiarla para que se pueda llegar a tener una idea distinta de esto mismo, ya sea para atacar esta misma idea o para apoyarla, dependiendo de qué es lo que piense el autor dicho en esta representación que quiera hacer. La actividad que a mí me tocó representar sería la actividad 13, en la cual es acerca de que yo lea un par de sonetos y que complete un cuadro correspondiente que está en la siguiente página. Lo único que tiene es el hecho de ver qué tiene o qué no tiene cada uno de estos mismos sonetos. Por ejemplo, si tienen un vocabulario más accesible, si existe mayor complejidad en la forma, si predomina el uso de hiperbatón, si utiliza más la antítesis, si abunda más en los conceptos abstractos, incluye más elementos sensoriales, su lenguaje es más ostentoso, contiene paradojas, es un poema cultureano o si se trata de un poema conceptista. Cada uno se tiene que ver para ver en cuál se llega a predominar más. Y estos sonetos serían, para ser específico, el soneto en alabanza a una dama de poca edad y defendiendo el amor. Buenas tardes, maestros y compañeros. Mi nombre es Tania Jimena Santos Rangel. A continuación, les diré qué son las figuras literarias y retóricas y en qué consiste nuestro código QR de la página 83 de nuestro libro de texto. Buenas tardes, compañeros. Yo les platicaré a continuación sobre las figuras retóricas que veremos en este corte, aunque antes de todo les comentaré un poco sobre qué son las figuras literarias y retóricas. Las figuras literarias son formas no convencionales de utilizar las palabras, de manera que, empleadas con acepciones habituales, se acompañan de algunas particularidades fónicas, gramaticales o semánticas, que las alejan de ese uso habitual, por lo que terminan por resultar especialmente expresivas. También reciben los nombres de recursos literarios, estilísticos, retóricos o expresivos, y el de las figuras retóricas o del discurso, etc. Pero para dar un mejor entendimiento, diré que son recursos lingüísticos que se utilizan para embellecer o adornar un texto. Las figuras retóricas se dividen en forma y dicción, y significado y pensamiento. En las de forma-dicción se varía la forma externa del lenguaje utilizado, es decir, la distribución de las palabras, o el orden de las palabras. Y las figuras de pensamiento consisten en modificar el significado de las palabras, ya que éstas se encargan de designar otra realidad, por así decirlo. Actualmente existen más de 50 figuras literarias diferentes, pero el día de hoy solo hablaremos de las más importantes y las más utilizadas en el medio lingüístico. A continuación les hablaré sobre la figura retórica hiperbatón. ¿En qué consiste el hiperbatón? Pues consiste en intercambiar palabras o ideas en una oración para darle un significado diferente al lector. Se especializa en alterar el orden lógico o normal de la oración, aunque también podremos decir que el hiperbatón es una figura retórica de construcción que consiste en la alteración del orden sintáctico que se considera habitual y lógico de las palabras de una oración. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo utilizaremos hiperbatón. Volverán las oscuras golondrinas a tu balcón en sus nidos al caer. A. Sin hiperbatón, las golondrinas oscuras volverán a colgar sus nidos en tu balcón. En el siguiente ejemplo notamos cómo en la primera parte se intercambian las ideas o palabras de este texto, haciendo que escuche de forma diferente y le demos otro significado a la oración. Mas en cambio, en el segundo ejemplo, donde dice las golondrinas oscuras volverán a colgar sus nidos en tu balcón, nos damos cuenta que se nota más ordenada las palabras en la oración.
Esto nos podría ayudar a darle un mejor entendimiento a la oración y comprender más la idea que nos quiere dar a entender el autor. También podríamos definir el hiperbatón como una figura retórica la cual se encarga de alterar la sintaxis habitual de una oración, principalmente con fines métricos o de énfasis. Generalmente, el hiperbatón se utiliza en los dos casos siguientes: la composición de textos literarios, con sintaxis latinizante, lengua que se caracteriza por la libertad sintáctica, o bien destacar o subrayar el significado de alguno de los elementos que se han desplazado en la oración, y en composición poética. También se usa por las razones métricas, puesto que permite modificar o facilitar fenómenos del lenguaje. Muchos de ellos son usados gradualmente. Después continuamos con retruécano. Esta figura consiste en repetir una frase en un sentido inverso para crear un cambio en el sentido de la oración. El retruécano es una figura retórica de repetición que consiste en un quiasmo al que se le ha añadido también un cruce de las funciones sintácticas de los términos implicados. En otras palabras, el retruécano es una reorganización diferente de los elementos de una oración en otra. Oración subsiguiente. Por ejemplo, hay muchos que siendo pobres merecen ser ricos, y los que hay siendo ricos merecen ser pobres. En este ejemplo tenemos en primer lugar el quiasmo, que consiste en el intercambio de posición en el texto de los términos pobres y ricos. Pero, en este caso, se habla del retruécano. ¿Por qué? Además de las funciones sintácticas, también han sido cruzadas. En su primera aparición, ricos es el atributo de ser, pero en la siguiente frase el atributo pasa a ser pobres. Otro ejemplo sería: no hay camino para la paz es del camino, o siempre se ha de sentir lo que se dice. También la podremos definir como una figura retórica de construcción, que consiste en la contraposición de dos frases formadas por las mismas palabras, con el orden invertido en una de ellas, con el fin de que se presenten un significado contradictorio o antitéctico. A continuación les daré más ejemplos de oraciones con retruécano. Muchos de los que viven merecen la muerte, muchos de los que mueren merecen vivir. ¿Puedes devolver la vida? Otro sería: si tu vida fuera mi vida, moriría de pena. No me acuerdo, pero no es cierto. Y si es cierto, no me acuerdo. No me acuerdo hoy. Y por lo que se va entendiendo en el tema de la figura retórica de retruécano, consiste más que nada en juntar dos ideas de modo inverso para dar más que nada un significado contrario y dar a entender otra idea con significado contrario de las que se están poniendo en la oración o en el texto. La siguiente figura de la cual hablaremos es aliteración, que es la reiteración o repetición de sonidos semejantes a un texto o fragmento literario. Esta figura retórica o de dicción busca el efecto sonoro y la expresividad, cuando un sonido ocurre en un texto con mayor frecuencia que en la lengua habitual. El lenguaje llama la atención sobre sí mismo. Esta función autotélica del lenguaje es, por los teóricos estructuristas, una de las características del lenguaje literario. La literación no está sometida a normas métricas, de ahí que algunos teóricos de la lengua española la consideren elemento rítmico de la versificación, sino simple recurso estilístico. En las lenguas notales funciona como una repetición de un sonido, al menos 2 veces en un verso de arte menor, o en menos 3 veces en un verso de arte mayor. Un caso particular de la literación es el parhomoeón, definido por Isidoro de Sevilla, como un grupo de palabras que comienzan con la misma letra. El ejemplo favorito de los retóricos clásicos o medievales, citado en la Retórica o Herenio, corresponde al poeta latino Quinto Enio, el cual sería: oh, Tito, Tacio, tirano, tú mismo te produjiste tan terribles desgracias. También siguiendo o recapitulando algunos ejemplos que vienen en el código QR de la página 83, podemos encontrar el siguiente: de finales fugaces fugitivos, fuegos fundidos en tu piel fundada, o en el silencio solo escuchaba el susurro de las abejas que sonaban. La siguiente figura retórica a tratar es anáfora, que es una figura retórica que consiste en la repetición de una o varias palabras al principio de un verso o enunciado. En prosa
Puede consistir en una repetición de distintas frases o grupos sintácticos. Es importante distinguir este sentido de anáfora del que tiene como término estrictamente lingüístico y analítico en la poética. Se utiliza bastante en la oratoria, donde mayor sonoridad y ritmo al párrafo en el que se emplea este recurso retórico. También lo podríamos definir como la repetición intencionada de una frase al inicio de cada verso. Ejemplo: quisiera que me recuerden sin llorar, sin lamentarse. Quisiera que me recuerden por haber hecho caminos. Otro ejemplo sería como el siguiente: temprano levanto la muerte el vuelo. Temprano madrugo la madrugada. Temprano está rodando por el suelo. O, no perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. Después hablaremos de una figura literaria muy parecida a la que hablamos anteriormente, que se llama polisíndeton. Es una figura literaria que consiste en la utilización de más conjunciones de las utilizadas habitualmente en el lenguaje, en donde sigue la norma de vincular con conjunción solo los dos últimos elementos de una numeración, uniendo palabras, sintagmas o proposiciones, cuya función consiste en darle un efecto de rapidez. Para un mejor entendimiento, diremos que consiste en eliminar los enlaces o conjunciones y los reemplazan todos con comas, para así poder conseguir una lectura con más rapidez y sin espacios. Un ejemplo que podríamos utilizar es el del texto A de la página 83, el último párrafo, que dice: es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Lo que podremos utilizar más que nada sería la última frase o la última oración, que es la siguiente: es cadáver, es polvo, es sombra, es nada, ya que en esta podemos notar que se eliminan los enlaces o conjunciones y se reemplaza todo con comas y se lee de una manera más rápida y sin espacios. Y por último hablaremos de la figura retórica hipérbole, que consiste en exagerar un hecho. Es una figura retórica o literaria que consiste más que nada en aumentar o disminuir de manera excesiva un aspecto, característica o propiedad de aquello de lo que se habla. No obstante, en un sentido general se denomina como hipérbole como una exageración en sí de alguna cosa, como el siguiente ejemplo: por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. O como en el siguiente ejemplo: no hay extensión más grande que mi herida. O tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Y la última, sonrisa de oreja a oreja. Se usa más que nada esta última en un sentido popular. Y bueno, como nos damos cuenta, en esta última, lo que está intentando es exagerar más que nada las expresiones o los hechos de los cuales está hablando. A continuación les platicaré un poco acerca de la actividad 84 del libro. En la primera parte nos dice que localicemos el hiperbatón en el soneto de Sor Juana y tratar de ordenarlo sintácticamente. Esta actividad, la respuesta se encuentra en el segundo párrafo del texto B, en el último verso. Con hiperbatón sería: es una flor al viento delicada, y sin hiperbatón sería: delicada es una flor al viento. En la siguiente parte de la actividad nos dice: encuentra una gradación en el texto A, y anótala. La gradación es técnicamente lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, que sería acedetón, que consistía en eliminar los enlaces o conjunciones y reemplazarlos por comas. En este caso quedaría: es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. En la actividad 3 nos dice: busca un acedentón en el texto B y escríbelo a continuación. Entonces nuevamente volvemos a buscar un párrafo o un verso en el que se omitan las conjunciones y se reemplacen con las comas. En este caso colocamos: columna de marfil, garganta hermosa. En la 4 nos pregunta: ¿qué figuras se encuentran en el verso columna de marfil y garganta hermosa? Como lo acabamos de decir en la pregunta 3, sería acedetón, porque si nos está preguntando, busca un acedentón en el texto B, y es el que acabamos de colocar, y nos pregunta en la 4, donde nos pregunta: ¿qué figura encuentras en el verso columna de marfil, garganta hermosa? Colocamos que es un acedetón,
porque se omiten las conjunciones y lo intercambiamos por comas. Y en la última pregunta, ¿cuál es el nombre de la figura utilizada en los dos últimos versos del texto B? Colocamos la figura retórica utilizada en ambos versos sería así de tono, porque se omiten todas las conjunciones y se intercambian por comas. En esta diapositiva les voy a hablar acerca del producto esperado, el cual es la elaboración de versos barrocos escritos por el estudiante, el cual buscará usar más figuras retóricas mostradas. Será aún de mayor valor si observa la métrica y rima. Los versos se subirán al blog del grupo para su posterior evaluación. Lo que quiere decir con esta simple viñeta es que nosotros ya gracias a esto debimos de haber entendido cómo es que se deben usar las figuras retóricas, al igual que ver si tiene más métrica y rima en ciertos textos, lo cual casi siempre llegan a ser los textos barrocos. Y este es el final de la presentación. Muchas gracias por escuchar y buenas tardes.